Les damos la bienvenida a Colombia Palmera en línea, el espacio virtual de Cenipalma al servicio del sector palmero colombiano que durante estos 2 años ha traído para ustedes el quehacer del Centro de Investigación en su labor de contribuir al fortalecimiento del sector, asumir los retos del mercado internacional y la consolidación de una palmicultura sostenible en Colombia. Y es que uno de los objetivos de Cenipalma es precisamente el desarrollar tecnologías especializadas, fiables, innovadoras, que respondan a los retos y necesidades del sector y que permitan mostrar que el aceite de palma 100% colombiano es un producto natural, versátil y sostenible con beneficios nutricionales para todos, posicionándolo como un producto único y diferenciado a nivel nacional e internacional. Por eso, en la tarde de hoy abordamos un tema muy importante a cargo de nuestros invitados relacionado con los mitos y realidades del consumo de las grasas y oportunidades del aceite de palma. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para todos y nos deje valiosos aprendizajes. Quiero contarles que tenemos disponible el libro Los híbridos interespecíficos O por G de palma de aceite, una publicación que contiene una recopilación de las experiencias y los resultados de los trabajos de investigación que se han desarrollado sobre el cultivo en el país. Los interesados en adquirir esta publicación pueden comunicarse con el CIL Palmero a través del correo electrónico cilpalmero@fedepalma.org. Otra excelente noticia que queremos compartirles es que se cuenta disponible para los palmicultores las cepas de hongos biocontroladores, importantes en el manejo integrado de insectos, al igual que para el manejo de enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Para más información, los invitamos a escribir al correo electrónico cepario@cenipalma.org. Iniciamos este seminario web Colombia Palmera en línea, dándole la bienvenida a Jorge Alonso Beltrán Giraldo, director de extensión de Cenipalma, para nuestro habitual saludo de apertura. Ingeniero, como siempre, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lady. Aquí tratando de ver si se ve en pantalla, pero parece que no. Pero de todas maneras, un cordial saludo para todos los participantes. Como es de costumbre, esta reunión o este seminario de Colombia Palmera en línea hemos venido trabajando durante ya unos años después de pandemia y ha sido un evento muy importante en el sentido de aglutinar una presencia de todos los palmicultores y de personas. Como ustedes saben, pues Cenipalma, tecnologías y en el lograr la implementación de estas mismas tecnologías para una producción de aceite de palma sostenible a nivel del país y del mundo. Y como parte de este seminario en el día de hoy, pues vamos a tener un seminario sobre los mitos y realidades del consumo de grasas y oportunidades del aceite de palma. Esta es una parte final dentro de toda esta cadena muy importante y pues vamos a tener tres conferencistas muy importantes y le damos una cordial bienvenida también al doctor Pedro Nel Rueda, a Mariluz y vamos a tener unas presentaciones de esos mitos, de esas realidades, a veces de esas inquietudes que existen entre los consumidores finales del aceite de palma y creo que este es un momento supremamente importante y oportuno para dar a conocer a nivel del país. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por su presencia en este seminario y bienvenidos a él. Gracias, Lady. Ingeniero, muchas gracias. Como siempre, las palabras que nos indican el camino hacia el tema que vamos a ver hoy. Continuando con nuestra agenda, pasamos a nuestro acostumbrado espacio
de exploración de expectativas, buscando conocer de antemano las ideas, saberes previos y opiniones que ustedes tienen respecto al tema que abordaremos, mitos y realidades del consumo de las grasas. Esta temática muchas veces resulta ajena a nuestra cotidianidad en las plantaciones, de nuestros hogares y de nosotros. Viene teniendo una gran repercusión en el consumo de aceite en palma en Colombia y en el mundo. Por eso invitamos a Brigitte Gañán, responsable de estrategias didácticas de la zona norte y centro, quien nos acompañará en este espacio. Brigitte, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lady. Qué gusto compartir este espacio contigo. Y sí, este es nuestro acostumbrado espacio de expectativas. Acá ya tenemos, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, más que preguntas con respuestas abiertas para todos, vamos a tener afirmaciones para que ustedes definan si es mito o verdad. Entonces, los invitamos a que tomen el link que mis compañeros Eric y Diego han puesto en el chat o también lean el código QR que seguramente también han colocado. Entonces, esta es la primera, Lady, y ya está abierta y ya empezaron a votar. Listo. Entonces, ¿mito o verdad? En la alimentación humana, las grasas solo las requerimos en muy pequeñas cantidades. ¿Mito o verdad? Agradecemos su respuesta. Bueno, ya, como dijo Brigitte, ya empezaron a contestar. 4 personas. De las cuatro han dicho que es mito. Mito. Esperemos allí, a ver, 5 personas y todas dicen que es mito. Esperemos unos Ujú. segunditos más. A los que van ingresando en el chat está el link para que puedan ingresar y participar en la respuesta a esta interrogante de mito y verdad que tenemos en pantalla. Bueno, este tema está como pegando mucho. 12 respuestas, 13 y Uy, 13. todos están mito, mito. Así es. Bueno, vamos con la siguiente entonces. Una característica diferencial del aceite de palma en relación con otros aceites vegetales es su perfil balanceado de ácidos grasos. ¿Mito o verdad? Están uno y uno. 1 y 6. Ya se disparó. Un mito, 8 respuestas que es cierta esta afirmación o este párrafo. 9 personas han dicho que esto es verdad. Verdad. Bueno, esta participación está muy interesante. 14 personas han dado respuesta. Vamos entonces a la siguiente. Para perder peso es necesario eliminar el consumo de grasas. ¿Mito o verdad? Bueno, Brigitte, Imagínate esto. estamos rápidos en contestar. Estos participantes dicen que esto es un mito, que nada de lo que dicen ahí es cierto, ¿no? Para perder peso es necesario eliminar el consumo de grasas, que no, que es un mito. 12 personas han contestado que es mito. Vamos a ir a la siguiente. Listo. El síndrome metabólico no tiene relación con la alimentación. ¿Mito o verdad? Bueno, estamos viendo respuestas. Mito. Vamos, hacen igual de puntuación. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ahí ya estamos rápidos. Las dietas cetogénicas o keto son las mismas dietas veganas. ¿Mito o verdad? Bueno, 7, 8 dicen que son mito. Listo. Entonces, para terminar esta exploración de expectativas, invitamos a nuestros invitados a que nos regalen una opinión
Doctora Mariluz Olivares, ¿qué opinión tiene sobre la respuesta de nuestros participantes? Hola Lady, no, muy interesante. Veo que hay muchos puntos encontrados y tenemos muchísimas ganas de hablar de este tema. Doctora Mariluz o Natalia, invitamos también al doctor Pedronel. De acuerdo con las respuestas entregadas, ¿qué tantos mitos tenemos sobre el consumo de grasas? A ver, ladies first. Estamos viendo que hay muchos mitos, pero las personas tienen una posición bastante interesante, entonces estamos ansiosos por empezar este conversatorio para que vayamos viendo qué tal, o qué tan acertados o qué tan mal estamos acerca de esto. Doctor. Sí, veo que hay muchas posiciones al respecto, entonces nosotros vamos a desarrollar basados en conocimiento científico y de pronto vamos a encontrar muchas coincidencias en algunas, probablemente habrá puntos de controversia también, pero muy interesante la forma como han respondido. Muchas gracias, doctor Pedronel Rueda. Bueno, antes de presentar a nuestros panelistas, los invitamos a leer el boletín informativo trimestral de salud y nutrición que es publicado por el Proyecto Especial de Salud y Nutrición Humana de Cenipalma y que ya cuenta con su edición 43. En esta publicación nos encontramos con temas realmente interesantes sobre nutrición, alimentación saludable y noticias del aceite de palma, sus componentes y beneficios en la salud humana. Les damos las gracias a los asistentes por participar en este espacio y damos a conocer qué realidades conocen de los beneficios del consumo de grasas y si principalmente de la palma en la salud humana. Gracias, Brigitte, por tu acompañamiento. Les recordamos que tendremos un espacio de interacción con el conferencista a través del chat. Allí recibiremos las inquietudes y comentarios, las cuales pues responderemos al final de la presentación. Les pedimos por favor al momento de formular las preguntas, indicar su nombre, zona palmera y empresa que representen. No podíamos pasar la tarde sin contarles que ya tenemos disponible el nuevo programa del podcast Palmero en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Hoy estamos lanzando el 4º capítulo de la 3ª temporada titulado Radiación Solar. Así que invitamos a todos, muy especialmente, a que nos escuchen a través de las plataformas YouTube y Spotify. Aquí tenemos el QR para que lo escuchen, por favor no se lo pierdan. Continuamos entonces con la programación de esta tarde. Tengo el gusto de presentar a los conferencistas que nos acompañan. Mariluz Olivares Tenorio es ingeniera de alimentos de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, con una maestría en gestión de calidad de alimentos con énfasis en mercado de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos. Es doctora en ciencias de los alimentos de la Universidad también de Wageningen. La doctora Olivares cuenta con una amplia experiencia de trabajo en empresas de consumo masivo y entidades académicas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Actualmente se desempeña como investigadora asociada en el proyecto de salud y nutrición humana en Cenipalma. Pedronel Rueda Plata es médico de la Universidad Industrial de Santander, especializa en medicina interna, especializa en endocrinología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es profesor del Departamento de Medicina Interna y Endocrinología de la misma universidad. Cuenta con una destacada trayectoria a lo largo de sus 35 años de experiencia en la práctica clínica y más de 25 años en la endocrinología y osteología con reconocimiento a nivel nacional e internacional. El doctor Rueda Plata se destaca por su experiencia de más de 15 años como profesor universitario y 8 años dentro de la industria farmacéutica como gerente médico y médico de investigación clínica para Latinoamérica en diabetes y osteoporosis. Adicionalmente, cuenta con más de 10 años como presidente de la Sociedad Científica en Latinoamérica, los Estados Unidos y globales en el área de endocrinología. Natalia Londoño, ella no es nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en epidemiología de la Universidad de La Sabana y actualmente se desempeña como asistente de investigación en el proyecto de salud y nutrición humana en Cenipalma.
A nuestros conferencistas de hoy, muchas gracias por hacer parte de este espacio que es de ustedes. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos los asistentes. Queremos agradecerles por atender este espacio de hoy. Mientras que presentamos. Bueno, entonces un saludo muy especial nuevamente, tanto a los asistentes que están allí como aquí a mis compañeros panelistas. Muchas gracias por la invitación. Este va a ser un espacio seguramente muy enriquecedor para todos. Hoy les estamos hablando desde la oficina de Pontevedra, de Cenipalma y de Fedepalma en Bogotá. Y tenemos el gusto entonces de trabajar el tema que hemos preparado con mucho cuidado, que son los mitos y las realidades del consumo de grasas y las oportunidades del aceite de palma. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hemos escogido básicamente 5 mitos muy comunes que hemos encontrado dentro de nuestro ejercicio profesional. Digamos que nosotros, Natalia como profesional de la salud, y lo mismo que el doctor Pedronel, todos hemos visto que hay muchas confusiones y a veces todos vemos que en redes sociales también hay mucha información que a veces se encuentra y que no es muy coherente. Entonces hemos escogido los 5 más comunes. Evidentemente habrán muchos más, posiblemente si ustedes quieren en algún momento en el sector de las preguntas nos pueden preguntar y con mucho gusto en la medida de lo posible los podemos responder. Pero también hemos querido abordar 5 oportunidades nutricionales de salud y funcionalidad que nos ofrece el aceite de palma. Sabemos que hay muchísimas más, pero también hemos escogido solamente 5 por asuntos de tiempo. Sabemos que podemos hablar mucho tiempo de este tema, pero definitivamente pues tenemos un espacio en el que queremos cuidar con la agenda. Entonces vamos a empezar, y voy a empezar yo, con los mitos, con el mito número 1, que es de alguna manera un poco de los más comunes, y es: los alimentos sin grasa son más saludables que los alimentos con grasa. Y esto viene mucho de todo lo que siempre se habla de los productos light, de que bajar la grasa, de que menos grasa. Entonces, básicamente yo lo que quiero empezar para empezar a hablar de este mito es, primero, empezar a definir qué son las grasas y aceites, qué significan. Y bueno, esencialmente tenemos que la grasa es un macronutriente esencial, al igual que la proteína y los carbohidratos. Y pues por supuesto la necesitamos. Es indispensable en las funciones vitales y en la síntesis de hormonas, por ejemplo. Entonces, digamos, si nosotros dejamos el consumo de grasas, pues por supuesto vamos a tener algún problema, y aquí el doctor endocrinólogo nos va a decir esto seguramente con mayor profundidad. Adicionalmente, pues nos aportan energía. Las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos que tienen menos, que aportan 4. También son fuente esencial de ácidos grasos, son fuente de ácidos grasos esenciales. Esto significa que necesitamos consumirla en nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, no todos los ácidos grasos los sintetizamos en el cuerpo. Eso lo vamos a abordar más adelante. Adicionalmente, consumir lípidos, es decir, gases y aceites, es importante para la adecuada síntesis de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, de la cual vamos a hablar hoy, la vitamina D, la vitamina E, que va a abordar también el doctor, y la vitamina K. Y también, muy importante, y es que dan soporte a los órganos vitales. Entonces, básicamente con estas funciones de las grasas, pues ya vamos esclareciendo un poco el hecho de que definitivamente no podemos dejar al lado este macronutriente tan importante. Sin embargo, pues es importante también determinar que cuando hablamos de grasas vamos a tener diferentes tipos de grasas, ¿sí? Y vamos a tener entonces ya lo que llamamos los ácidos grasos. En este webinar vamos a tener algunos elementos técnicos. Sabemos que hay personas que conocen mucho la parte de estructura química, otras de pronto no. Vamos a tratar de abordarlo de la manera que sea más clara para todos. Entonces, digamos que para ser sencillos tenemos los ácidos grasos insaturados y los ácidos grasos saturados.
Los gases insaturados normalmente son los que nosotros conocemos que son líquidos a temperatura ambiente. Entonces aquí vamos a tener dos diferentes que son los monoinsaturados y los poliinsaturados. Y aquí de pronto vamos a tener el concepto de lo que es el omega 9, que es el ácido oleico, el omega 6, el omega 3, que básicamente nos habla del enlace en el que está en saturación. Entonces, estos son muy importantes todos para la alimentación. En el caso de los omega 6 y omega 3, nosotros debemos consumirlos porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlos. El omega 9 nos lo va a explicar mejor Natalia con el ácido oleico. No es esencial, pero es muy saludable y nos ayuda a proteger. Entonces, es importante. Pero los ácidos grasos saturados son los sólidos y son los que dan soporte. Generalmente la grasa saturada en el cuerpo tiene esa función. Entonces aquí tenemos ácidos grasos como el palmítico, láurico, miristírico y esteárico. Entonces en la fuente, ¿dónde vamos a encontrar? Entonces básicamente tenemos en los omega 3, están principalmente en los mariscos, en el salmón, en los pescados y también en algunos aceites de semilla. Obviamente son diferentes los tipos de omega 3 que encontramos en cada fuente, pero pues todos son esenciales. En el omega 6 tenemos una gran diferencia, pues tenemos los aceites vegetales, tenemos el girasol, maíz, soya, también aquí tenemos las fuentes de grasa animal. Esto es muy importante y el doctor más adelante nos va a explicar cómo es importante también hacer un balance en estos omega 6 y 3. Y el omega 9 básicamente lo tenemos entonces en el aceite de oliva, en el de palma y también tenemos algunos otros aceites como el de aguacate, canola, en donde también se pueden encontrar. Y los aceites saturados están los aceites de las grasas principalmente de origen animal y también tenemos los aceites vegetales como el aceite de coco, el aceite de palma. Bien, aquí también cabe mencionar las grasas trans. Es importante mencionarlas porque en este momento todo el mundo, la FAO, la OMS, estamos en pro de mejorar la salud de las personas y las grasas trans no son recomendadas para el consumo. Las grasas trans se producen de forma natural en algunas fuentes animales, pero la fuente más importante es la hidrogenación parcial de los aceites vegetales. ¿Por qué se hace esa hidrogenación parcial? Porque queremos cambiar la consistencia de las grasas, volverlas de líquidas, sobre todo en el caso de las poliinsaturadas, a volverlas sólidas. ¿Sí? Entonces, eso ahí, al generarse una hidrogenación parcial, es importante tener en cuenta, en la parcial se generan estas grasas trans que son súper nocivas. Entonces, aquí, valga la cuñita, el aceite de palma es una fuente importante porque tiene la fracción sólida, la estearina, que es libre de grasas trans y ha sido una fuente importante para hacer ese reemplazo de grasas trans que hay en los alimentos. Cuando hablamos de las comparaciones de ácidos grasos en los aceites vegetales principalmente, nosotros tenemos una iniciativa que se llama la Escuela de Aceites, en donde estamos educando alrededor de los aceites vegetales. No, digamos que consideramos que todos los aceites tienen una función en la alimentación. Principalmente, si ustedes ven en la diapositiva, podemos ver aceites que son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el de soya, el de girasol o la mezcla de aceites vegetales, que es la más comúnmente consumida en Colombia, que es una mezcla comúnmente de soya y oleína de palma. Y también tenemos las mezclas que tienen alto grado de monoinsaturados, como por ejemplo el palma alto oleico, el de oliva, el de canola y el de algunos otros adicionales, y algunos como el aceite de coco y el de palmiste, que son más ricos en ácidos grasos saturados. Esto es importante porque de acuerdo a estas características vamos a tener la opción de tener una mejor información para tomar las decisiones más informadas a la hora de seleccionar un aceite. Pero en general vemos que, por ejemplo, en el caso de las mezclas de aceites, vemos un balance muy interesante de los ácidos grasos saturados, lo que en este momento, bajo la mirada de la evidencia científica, es lo más adecuado. Entonces, nosotros hemos identificado diferentes factores a la hora de incluir las grasas y aceites en una alimentación saludable, y no solamente son el perfil de ácidos grasos o el nivel de saturación. Eso nos da una indicación, pero también es importante mirar y determinar, tal vez es un poco técnico el concepto, pero el de la longitud de la cadena del ácido graso. Entonces, aquí en este caso tenemos que hay ácidos grasos de cadena corta, media y larga, y ahí vamos a tener unas diferencias en absorción, en digestión,
que no es que sean mejores o peores, sino que sencillamente van a funcionar en diferentes momentos distintos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Yo voy a hablar más adelante acerca de esto. El balance de omegas, que definitivamente este tema se lo dejo al doctor Pedro Nel. También la organización de los ácidos grasos en los triglicéridos. Ustedes saben perfectamente que los lípidos se componen por triglicéridos que están organizados, y la organización va a generar una absorción y unos beneficios de nutricionales y de salud importantes. El contenido de antioxidantes es algo que ha venido siendo muy relevante últimamente. Todos los aceites en general vegetales tienen antioxidantes, unos más que otros, y eso es muy importante para el consumidor, y ya lo vamos a ver más adelante en las oportunidades. También tenemos el origen, cuando el aceite es de fruto o de semilla, que va a depender, por ejemplo, el tipo de extracción, si es una extracción mecánica, si es una extracción por solventes, y eso a la mirada del consumidor y en el concepto científico, de alguna manera tiene mucho impacto a la hora de escoger, de tener en cuenta cuáles son las mejores decisiones en la selección de una grasa o un aceite. Otros, por supuesto, organismos modificados, alergenos y también, por supuesto, las grasas trans. Entonces, seguramente esta lista puede estar más enriquecida. Yo los invito a todos, porque si quieren tener una discusión con nosotros acerca de si algún factor nos hace falta, todo esto está en discusión. Muy bien, entonces el mito empezó por el señor Ansel Keys, que ya nos va a contar un poco mejor el doctor, pero básicamente él en los años 60, un experto en alimentación, dijo que el problema de la obesidad en Estados Unidos era por el consumo de grasas, y se restringió y se hicieron unas recomendaciones dietarias. Sin embargo, de ese año a la actualidad, vemos en las curvas que definitivamente en Estados Unidos la obesidad no ha mejorado, al contrario ha empeorado, y por eso es que el mito ese mito se ha venido resarciendo, y básicamente se ha venido generando otros parámetros en donde lo que tenemos que evaluar también es cómo ha sido, porque pues el consumo, al decirle a la gente que no consuma grasa, pues entonces se migra al consumo de otro tipo de carbohidratos, jarabes, que a veces de pronto con un balance no muy adecuado puede generar este tipo de dificultades. Pero entonces, importante aquí es que nosotros necesitamos las grasas en diferentes etapas de la vida, de diferente forma, y ese es el mensaje que queremos dar con el esclarecimiento de este mito. Ahora, entonces, tenemos el mito 2. Natalia, para perder peso, entonces, ¿es necesario reducir el consumo de grasas? Bueno, Mari, digamos que para responder este mito es importante que primero nos demos cuenta que viene de la necesidad de siempre, cuando hablamos de la alimentación, establecer tendencias dietarias en torno a la pérdida de peso. Por lo general, se tiende a satanizar un grupo de alimentos, a escoger uno puntual como saludable, como el único responsable de mejorar la salud, y no se tienen en cuenta que también hay factores determinantes como los hábitos de vida y los hábitos de vida que tienen las personas. Entonces, digamos que cuando hablamos de tendencias dietarias, a la mayoría de veces se nos vienen a la cabeza ejemplos como, por ejemplo, valga la redundancia, el plato saludable. Se nos viene a la cabeza la tendencia de las dietas basadas en planta, por ejemplo, que tienden a ser que dentro de esta tendencia están el ser vegetariano, vegano, etc. Está, por ejemplo, también la dieta mediterránea, y está, por ejemplo, también la dieta cetogénica, entre muchas otras tendencias que se encuentran, que han sido malinterpretadas, y que la idea de tenerlas es ejemplificar cómo deberíamos distribuir los grupos de alimentos en el plato que tenemos. Entonces, digamos que más allá de satanizar un grupo de alimentos y de prevalecer otro, queremos es que estas tendencias alimentarias estén fuertemente influenciadas por la cultura y la región en la que nos encontramos, porque la disponibilidad de alimentos va a estar muy relacionada a esto. Nosotros en Colombia posiblemente no vayamos a encontrar todos los elementos necesarios para cumplir una dieta mediterránea, o una dieta cetogénica, o una dieta basada en plantas estricta. Entonces, digamos que más allá de seguir las tendencias, debemos mejor darnos cuenta o escuchar de qué manera y de forma saludable podemos balancear la alimentación para llegar a una meta determinada, como pusiste, por ejemplo, en el mito, perder peso. Entonces, existen ciertos pilares de la alimentación saludable que pueden contribuir a la pérdida de peso. Entonces, entre ellos tenemos el balance energético, consumir alimentos de calidad y la constancia en cuanto a la decisión que tomemos sobre cómo llevar nuestra alimentación.
Entonces, cuando hablamos de balance energético, es importante tener en cuenta que debe haber, valga la redundancia nuevamente, un balance entre el gasto de energía y la ingesta de la misma. Digamos que el perder o el ganar peso va a estar muy relacionada a qué tanto comemos en cuanto a qué tanto gastamos la energía que estamos consumiendo o qué tanto gastamos en relación a cuánto estamos ingiriendo. El balance energético también se relaciona a un aporte adecuado de energía y nutrientes, porque cuando hablamos de un aporte adecuado de energía y nutrientes, no solamente estamos hablando de calorías, sino también de las vitaminas y minerales necesarios para que se lleven a cabo los procesos fisiológicos del cuerpo. Cuando hablamos de alimentos de calidad, queremos que por lo general sean lo más naturales posibles y que sean ricos en nutrientes esenciales, que estén libres de contaminantes y que sean seguros para la ingesta humana. Y finalmente, cuando hablamos de constancia, como ya lo venía diciendo, es la adherencia a la alimentación, al plan de alimentación que nosotros consideremos que sea pertinente para la condición médica o fisiológica o el gusto que tengamos acerca de cómo llevar nuestra alimentación. Entonces, muy relacionado a eso, y es algo que se ha dejado un poco de lado, son los hábitos dietarios y hábitos de vida que se deben llevar junto a el equilibrio o el equilibrio, la alimentación balanceada. Entre ellas está la frecuencia de las comidas, que se relaciona a cómo distribuimos las comidas a lo largo de nuestro día, acorde al gasto de energía que tengamos en el día. Al horario de las comidas, a establecer un patrón en el que el cuerpo identifique en qué momento del día va a requerir comer más, en qué momento del día va a empezar su fase de reposo. El horario de las comidas está muy relacionado a intentar mantener que el que el tiempo en el que deseamos comer estemos dispuestos para eso. Ojalá compartir con las personas que tenemos en la mesa, dejar los distractores y disponernos propiamente a consumir los alimentos. Nos hemos dado cuenta en la evidencia científica que es importante para que se lleve a cabo una adecuada nutrición, asimilación de nutrientes. Respetar el ayuno fisiológico, que este va entre 8 a 12 horas, que se relaciona al último momento del día en el que consumimos y al primer momento en la mañana en el que volvemos a comer. Entonces, es importante respetar junto a eso, junto a los horarios de comida, el ayuno fisiológico, el descanso y cuidar el sedentarismo, porque el sedentarismo es el responsable de muchas de las enfermedades que a veces relacionamos o le atribuimos a la dieta, porque no solamente se trata de quitar o poner alimentos, sino de movernos, de ser conscientes de que la actividad física que realicemos está muy relacionada a nuestro estado de salud. Otro tema importante que queremos tocar aquí en este webinar, y es algo de lo que nos han hablado mucho, es de la dieta cetogénica. Entonces, para empezar, digamos que la dieta cetogénica es una tendencia en el que se prima el consumo de grasas, digamos que se le atribuye un consumo del 65 al 80% de la energía que se va a consumir va a corresponder a las grasas, seguido por el consumo de proteínas, que va a ser un consumo moderado, que va a ser del 20 al 25% de la energía que se corresponde va a ser de las proteínas, y finalmente la menor fracción se le da a los carbohidratos, que va a ser del 5 al 10%, y va a tener como una calidad de los carbohidratos, va a terminar bastante en este punto. Pero sin embargo es importante tener en cuenta que cuando hablamos de dieta cetogénica hay que cuidar más factores, como por ejemplo la adecuada hidratación, que se realice actividad física, a veces que se ingieran o no electrolitos según la condición médica, y posiblemente que se lleve una suplementación nutricional por el desbalance en los grupos o los macronutrientes que se van a consumir. Es muy importante tener en cuenta que esta dieta cetogénica es una intervención, que se ha estudiado que la dieta cetogénica es una intervención efectiva para tratar, por ejemplo, a los pacientes con epilepsia, también se ha tratado como neuroprotector para pacientes que padecen Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades de Parkinson, y que nos hemos dado cuenta que como efecto secundario, al estudiar a estos pacientes, nos dimos cuenta que tenía un efecto sobre la pérdida de peso, pero que no es la que más se recomienda para esta condición. Entonces, cuando hablamos de dieta cetogénica o al reducir el consumo de carbohidratos, digamos que el cuerpo necesita hacer un cambio en tanto a la fuente de energía que utiliza. Entonces, al haber pocos carbohidratos en el cuerpo va a empezar una vía alterna de producción de energía que se llama gluconeogénesis, que se va a dar a partir de aminoácidos, de lactato o de glicerol. Y primordialmente se va a dar en las células intestinales, en el riñón y en el hígado. Adicionalmente, después de que esta fuente de energía
ese agota, vamos a pasar a la utilización de los cuerpos cetónicos, que es esa la que nos lleva a un estado de cetosis, que más adelante pues vamos a tocar. Entonces, esta es la evidencia científica que hay sobre la efectividad de la dieta cetogénica en la pérdida de peso. Entonces, nos hemos dado cuenta que la dieta cetogénica en sujetos obesos genera no solo pérdida de peso, sino que también regula las hormonas y el control del apetito que son muy importantes a la hora de perder peso. En contraste a las dietas hipocalóricas, es decir, a las dietas que tienen muy pocas calorías, la dieta cetogénica en sujetos obesos favorece el mantenimiento de peso a largo plazo en términos de índice de masa corporal, circunferencia de cintura, y se ve también en los niveles de insulina cuando se hacen las mediciones correspondientes de salud. Sin embargo, en un estudio prospectivo se dieron cuenta que esta dieta cetogénica promovía cambios negativos en los perfiles lipídicos de los participantes después de 6 meses, y aumentaba el riesgo de aterogénico en los pacientes, es decir, aumentaba el riesgo a padecer eventos cerebrovasculares. Entonces, aquí tengo algunos efectos en salud de la dieta cetogénica a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a corto plazo tenemos que pueden presentarse náuseas, vómito, molestias gastrointestinales, debilidad, letargia e hipoglicemia, que se dan por la abrupta disminución del aporte de carbohidratos en el cuerpo. A mediano plazo, como ya lo hablaban, se genera dislipidemia o incremento de los lípidos en sangre, una dislipidemia severa que puede requerir estatinas o hipolipemiantes. Y a largo plazo, diferentes estudios han mostrado que se presentó una reducción de la densidad mineral ósea, que 8.8% de los sujetos que hicieron parte de este estudio desarrollaron cálculos renales, y el otro 8.8% pudieron haber sufrido una fractura durante el tratamiento. Esto para decirles que este tipo de régimen necesita ser supervisado por un profesional de la salud, y ojalá lo consideremos en los tiempos adecuados y bajo la supervisión médica. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Pedernel y le pregunto, Doc, ¿las grasas saturadas son perjudiciales para la salud? Muy bien, muchas gracias, Natalia, y muchas gracias también, Mariluz, por esta invitación, y a todo el grupo de Fede Palma para este evento. Vamos a ver qué ocurre con las grasas saturadas. Ya muy bien Mariluz lo mostró a este personaje que hizo algo que en la ciencia no se debe hacer. Y seguramente pues no conocemos todo lo que hubo detrás de los intereses de acá, detrás de lo que hay alrededor de las grasas saturadas. Entonces, para poder responder esta pregunta, que es muy importante, vamos a ver de dónde salió llamémoslo de una vez, mito de las grasas saturadas. Salió este engaño a partir de un estudio que hizo este señor, en el que tomó en una forma epidemiológica los riesgos cardiovasculares en 21 países. Y al final, él se quedó con los 6 o 7 países que se adaptaban a lo que él decía o a lo que él quería que se dijera. Esto en ciencia es un gran exabrupto. Esto es un sesgo y lleva a conclusiones que son completamente erradas, como se ha venido demostrando y se demostró en los años subsiguientes, y él acomodó los resultados de una investigación, y eso no se debe hacer en la ciencia. Esto es algo terrible, y la ciencia debe ser muy respetada y valorada, porque esto trae consecuencias importantísimas y, en este caso, letales para la salud humana. Entonces, para él, había una relación en los 6 países que escogió, pero no la había en los 14 o 15 que no escogió. Entonces, de ahí se generó un mito, y ese mito fue muy promocionado, muy promovido por los medios, imagínense el Times, cuando pues hubo varios eventos que coincidieron en ese momento, como fue el infarto del presidente Eisenhower, y entonces ya eso pues tuvo una gran publicidad y llevó a que esta
mentira de Ansel Keys se difundiera en la forma como se hizo. Hubo otro hecho, y están los documentos ahí. No pretendo en este sentido, ni mal haría en hacer una calumnia, cuando están todos los documentos que ustedes pueden ver ahí, las referencias, donde ustedes pueden consultarlo. Lo que hubo con la industria del azúcar. Hacia los años 40, 50, se creó una fundación para el estudio de la sacarosa, para el estudio del azúcar. Y miren lo que hicieron, o sea, aparte de lo de Ansel Keys, pagaron a unos, entre comillas, científicos de la Universidad de Harvard, en los que pagaron para que se le echaran la culpa a las grasas saturadas de la enfermedad cardiovascular en una serie de estudios en los que, si uno revisa los estudios como los he visto y los he leído, no era para sacar esas conclusiones, pero decían, no, la conclusión es que se debe evitar la grasa saturada y desconociendo y dejando el azúcar y los carbohidratos refinados en limpio. Otro hecho catastrófico para la salud humana. Y eso está ahí demostrado, están los documentos y la cantidad de dinero que recibieron estos personajes para que manipularan esa información científica. Entonces, estamos partiendo de un par de hechos y un par de influencias que realmente llevan a dejar como culpable al inocente y dejar como inocente a uno de los más importantes culpables. Aquí viene, ustedes conocen lo que es Big Food, las grandes empresas que manejan toda esta comida, unos la llaman chatarra, otros le dicen alimentos, si los podemos decir, procesados, y toda una cantidad de influencias que llevaron a que los que se lucraron de todo esto, como lo vemos acá, y la influencia también sobre las sociedades científicas con fondos, con recursos hacia elaboración de lo que ustedes ven ahí, de la elaboración de guías y recomendaciones nutricionales que han sido realmente catastróficas. Esto que ustedes ven ahí, que fue tal vez lo que se consolidó hacia los años 80, como fue la pirámide nutricional. Yo personalmente lo llamo el arma de destrucción masiva más poderosa que inventaron en el siglo XX. No fue la bomba atómica, sino esto, con lo que pusieron en primera base, en primera parte a todos los, comer una gran cantidad de carbohidratos, cereales, panes, etcétera. Después seguimos con algunos ricos en azúcares como frutas, verduras, luego lácteos, ricos en azúcar, y por último por allá las carnes. Y eso, si hubiera sido una cosa que nos hubiera llevado a la mejoría de la salud, ustedes ven ahí perfectamente en qué forma desde 1980, cuando fue impuesto esta pirámide nutricional, luego la dieta del plato y luego varias modificaciones, pero en general una alimentación muy alta en carbohidratos y rico en aceites vegetales derivados de granos o semillas, y la satanización de la grasa saturada pues llevó a lo que ustedes ven del 80 para acá. Si bien ya se tenía un incremento de estos riesgos y de estas enfermedades, con esto se dispararon y lo que hoy estamos viendo es en muy buena parte consecuencia de ello. En muchos estudios se ha demostrado lo contrario. Miren, acá un estudio en países europeos y otras latitudes, pero especialmente en Europa, que la relación entre más grasa saturada se relaciona más grasa saturada con menos eventos cardiovasculares. Hay varios metaanálisis, y esto fue ya hacia este milenio, hacia el 2009, 2010, se publicaron estos estudios en los que metaanálisis, cuando toman muchos estudios a buscar la relación entre la grasa saturada y enfermedad cardiovascular, y ustedes ven claramente a la derecha que no se encontró ninguna correlación.
asociación de los ácidos grasos con el riesgo coronario, esta revisión también sistemática que veíamos ahora no encontró ninguna correlación, y en este estudio lo único que encuentra correlación es con las grasas trans, como ustedes pueden ver abajo. Si pasamos hacia la derecha, encontramos que es un incremento del riesgo, y las grasas trans sí tenían ese incremento, pero no las grasas saturadas. Entonces, hacia 2014, el Time, así como lo hizo en los 60 con lo de Ansel Keys, pues ya dijo, coman mantequilla, coman grasas saturadas, porque esto fue mentiroso y fue manipulado y no tenía un sustento científico para esto. Pero se tomó más de 50 años para desvirtuarlo. Y a pesar de haberlo desvirtuado médicamente, científicamente, esta creencia todavía nos afecta. Todavía la gente, y ustedes ven las recomendaciones nutricionales acá, esa etiqueta negra que le ponen, peligro porque tiene grasa saturada. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Miren, este es otro estudio, Pure, hecho en 22 países, en los 5 continentes, no por Ansel Keys, sino por un grupo verdaderamente de científicos, y que encontró que la relación entre mortalidad, entre grasas saturadas, había más bien una tendencia a disminuir, pero había un incremento de la mortalidad con el consumo de carbohidratos. Y vienen los aceites que se han promovido por la Asociación Americana del Corazón, como el aceite de maíz, de soya, canola, etcétera, y vemos que esos aceites son ricos en omega 6. Les muestro esta gráfica para que lo tengamos presente, como ustedes ven en azul el contenido en omega 6. Omega 6 que tiene un gran problema porque produce inflamación, primero, 2, alergias, y 3, riesgos de trombosis. Y ustedes ven ahí canola con un 20% de omega 6, pero hay otros como girasol, maíz, el de soya, aceites también como el de maní, el algodón, y son aceites que son muy ricos en omega 6, que son proinflamatorios. Y a diferencia de ellos, aceites como el de palma, que ustedes lo ven acá, tienen solamente un 10%, y el balance que ustedes ven ahí entre grasas saturadas y las monoinsaturadas es un balance muy favorable. Entonces, podemos estar muy tranquilos que no por tener grasa saturada implica que va a ser un riesgo cardiovascular. Es más importante ver que sean bajos en omega 6, como lo es el aceite de palma, que ustedes lo pueden ver ahí, y está dentro de los más bajos en omega 6, que ustedes lo pueden ver a la parte de arriba. Entonces, cambiemos esta mentalidad, tengamos una idea diferente, sintámonos tranquilos porque tiene grasas saturadas, evitemos evitemos consumir omega 6. Hoy la relación omega 6 contra omega 3, que era hasta el siglo XIX una relación cercana al 1:1, hoy esa relación pasa de 20:1, indicando que la población está muy inflamada, y especialmente por este tipo de aceites. Entonces, esta relación omega 6, omega 3 se relaciona con todas esas enfermedades que ustedes ven ahí, que son las que hoy también nos están afectando en una forma muy, muy peligrosa. Entonces, como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y realmente nos han engañado. Y ojalá podamos nosotros seguir trabajando por romper con estos mitos. Cedo la palabra nuevamente a Natalia, porque vamos a hablar de los alimentos, si los alimentos con colesterol son perjudiciales para la salud y si aumentan el colesterol en la sangre. Gracias, Doc. Bueno, sí, este es otro de los mitos que más se nos presentan o que más nos hacen, una de las preguntas que más nos hacen a nosotros, y es acerca de la relación entre el colesterol de los alimentos y el colesterol que nosotros producimos propiamente en el cuerpo. Entonces, para empezar, quisimos ejemplificar, o primero queremos hablar de las funciones que el colesterol tiene en nuestro cuerpo.
Digamos que inicialmente una de las más importantes es que hace parte o constituye las membranas celulares, las membranas que tenemos en el cuerpo, favorece la permeabilidad y la flexibilidad de estas membranas, están muy relacionados a la función inmune, que es lo que queremos retratar cuando hablamos de función inmune y de los oxisteroles, que son unas partículas que van a ser muy relevantes en cuanto a la inmunomodulación de los compuestos nocivos en el cuerpo. Como Mari lo mencionó al principio, constituyen o son precursores de hormonas, por ejemplo, el cortisol, de los estrógenos, de la testosterona. También constituyen la vitamina D, que está muy relacionada a problemas musculoesqueléticos, a problemas o padecimientos, enfermedades de salud mental, etcétera. Y constituyen los ácidos biliares, que son muy importantes también cuando hablamos de metabolizar y excretar las grasas en el cuerpo. Entonces, para hablar del metabolismo del colesterol, es importante tener en cuenta dos cosas. El colesterol se produce o llega a nosotros de forma exógena, que se da cuando nosotros consumimos alimentos que contienen grasa, y de una forma endógena cuando dejamos de consumir estos alimentos y el cuerpo necesita energía, por decirlo de alguna manera. Entonces, el metabolismo exógeno es un proceso mediante el cual el cuerpo metaboliza los alimentos que contienen grasa y este empieza o inicia en el intestino o en el tracto gastrointestinal cuando consumimos. De ahí se producen ciertas moléculas que se llaman kilomicrones. Estos kilomicrones van a viajar a la linfa, posteriormente al torrente o al torrente circulatorio, y de ahí va a viajar a los tejidos para entregar el colesterol que haga falta, y finalmente retornan al hígado para ser excretados, que va a ser un metabolismo distinto a cuando no consumimos grasas y el cuerpo necesita producir energía. Entonces, en este proceso inicia en el hígado con la formación de unas lipoproteínas que ustedes pueden ver ahí, que se llaman BLDL y que nos hemos visto en nuestros exámenes de sangre, que son el LDL, por ejemplo, pero parten o su formación empieza en el hígado. En el hígado, el colesterol viaja a través de los VLDL y a lo largo de que va pasando por la sangre en el torrente sanguíneo y va llegando a los tejidos, hay una enzima que se encarga de descargar el colesterol por cada tejido que lo necesita y las va convirtiendo en partículas más pequeñas que posteriormente van a retornar al hígado para ser excretadas o van a viajar en sangre, y son las que ustedes van a ver reflejadas en los exámenes sanguíneos como elevadas, que son las LDL, que son las que nos miden por lo general, que están cargadas de colesterol. Entonces, digamos que son dos vías o rutas metabólicas distintas a través de las que se metaboliza el colesterol, valga la redundancia, las dos, si no hay un balance entre el colesterol que consumimos y el colesterol que propiamente produce el cuerpo, es cuando vamos a encontrar las llamadas dislipidemias. Entonces, de esas dislipidemias surge el término aterosclerosis, que es una enfermedad inflamatoria progresiva que se caracteriza por el depósito excesivo de colesterol en la pared de las arterias. Estas partículas oxidadas de las lipoproteínas de baja densidad, que se conocen como LDL, que ya se las había mencionado, migran a las capas subendoteliales en donde son absorbidas por los macrófagos, se transforman en células espumosas, y son estos los que se convierten en graves lesiones y generan la enfermedad aterosclerótica que conocemos comúnmente. Entonces, de ahí va muy unido el mensaje anterior del balance entre el colesterol que consumimos y el que se va a producir endógenamente. Entonces, existen diversas recomendaciones para prevenir esta enfermedad aterosclerótica. Sin embargo, esto no es algo que nosotros queramos imponer, es una recomendación en general, y es el balance en la alimentación en los grupos de alimentos. Entonces, hablan las guías de por lo menos 2 veces al día intentar consumir verduras, frutas, cereales de bajo índice glicémico, que son aquellos que tienen más fibra. De 1 a 2 veces al día consumir carnes, huevos, las nueces, las grasas, sin satanizar una o la otra, los dos, o el balance de las dos son las que son importantes para el cuerpo. 4 veces a la semana, incluir quesos, yogures, granos o cereales, y actividad física, por lo menos, por poquito, 4 veces a la semana incluir la actividad física, pero si podemos hacerla con más regularidad, el cuerpo lo va a agradecer. De 1 a 2 veces a la semana, comer carnes procesadas,
y ocasionalmente azúcares y dulces. Sin embargo, como lo hemos venido diciendo, son ejemplos que nos dan para reducir esta prevalencia de la enfermedad, sin embargo, no son verdades absolutas. Entonces, para el mito 5, vamos a darle la palabra a Mari y te pregunto, ¿el ácido palmítico es perjudicial para la salud? Bueno, eso es una excelente pregunta. Gracias, Natalia. Gracias, Doc. Bueno, esta es una pregunta que nos surge mucho dentro del proyecto de salud y nutrición humana en CENIPALMA y por eso la queremos abordar hoy. Normalmente se ha dado mucha controversia respecto al ácido palmítico, pero pues primero quiero darles algunos datos muy importantes que de pronto no tenemos a veces claros, y es que primero el ácido palmítico es un ácido graso que es muy abundante en el cuerpo. Básicamente es parte como del 20-30% de los ácidos grasos que tenemos en el cuerpo, es parte nuestro y de hecho nosotros lo producimos, lo sintetizamos. Y las fuentes son variadas, el aceite de palma es uno y pues digamos que normalmente se asocia al palma porque se llama palmítico, pero realmente también lo conseguimos en las carnes, en la manteca de cacao, en el aceite de oliva y en la leche materna. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que el ácido palmítico no es esencial, pero sí es importante. Tiene funciones, se encarga de la producción de energía, nos da energía. También nos ayuda en la garantía de propiedades físicas de las membranas celulares. Esto es muy importante porque es lo que hablábamos al inicio del soporte de los órganos. También nos ayuda en la palmitoilación de las proteínas. Esto puede ser muy técnico, pero básicamente para hacerlo sencillo, habla de que nos ayuda a sintetizar proteínas esenciales que nos ayudan a las funciones nerviosas. Y también ayuda a la formación de surfactante pulmonar, que básicamente es como generar unas propiedades viscoelásticas a nivel de pulmón para que se pueda generar los procesos de respiración. Eso para darles en general. Otro dato muy interesante es, por ejemplo, ustedes saben perfectamente y de pronto, si no lo tenemos claro, los lípidos se presentan como triglicéridos. Dentro de eso, nosotros tenemos que en el aceite de palma, en la parte de la izquierda, tenemos que el aceite de palma tiene el ácido palmítico en la posición 1 y 3. Eso significa que debido a la lipasa, esos son menos absorbidos en el organismo que el ácido palmítico de otras fuentes. Entonces, eso es un dato que ha sido muy importante y ha generado mucha controversia y mucho interés. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las fórmulas infantiles, los niños necesitan el ácido palmítico en la posición 2. Y ustedes de pronto no lo saben, pero el ácido palmítico, el aceite de palma, es fuente y es ingrediente de las fórmulas infantiles. Entonces, en este caso, lo que hace la industria de la biotecnología es hacer una esterificación enzimática para poder convertir y para poderle darle a esos niños esa función benéfica a nivel digestivo. Entonces, ¿cuáles son las controversias? En general, y eso lo hablamos mucho con Natalia, hay muchísimas controversias a nivel de que el ácido palmítico genera resistencia a la insulina, hígado graso, inflamación, cáncer, elevar el colesterol. Pero básicamente esas controversias tienen mucho que ver también en la forma en que se abordan los experimentos. Y eso es importante tener en cuenta. El ácido palmítico es un ácido graso que se necesita en el organismo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hay algo que no se ha contemplado y es la regulación interna que hay, y es entender exactamente cómo se metaboliza, porque el ácido palmítico se sintetiza a nivel interno y no necesariamente se produce o se almacena por el consumo exógeno, es decir, por la alimentación. Entonces es importante también entender cuál es el equilibrio entre otros ácidos grasos y también hacer un análisis integral. Muchos estudios no integran cosas como la alimentación, el estilo de vida, todo lo que nos ha hablado el doctor Pedronel y Natalia, que básicamente tienen un impacto muy grande en la salud y que a veces cuando uno hace experimentos, y eso tiene mucho que ver con lo que nos contaba usted el doctor Kiss, y hay que tener cuidado con los datos que sacamos porque esas interpretaciones pueden generar muchas cosas. Entonces, básicamente, esta es la información que yo quería darles. Y ahora doy el paso a las oportunidades. Entonces, aquí damos el cierre con los mitos. Sabemos que de pronto pueden haber muchos más. Los invitamos a que nos cuenten cuáles son los mitos que tienen. Y básicamente, ahora le doy el paso al doctor Pedronel, que sé que le encanta este tema. Doctor, este tema es muy importante para nosotros, hemos trabajado mucho juntos en esto. Cuéntenos un poco sobre los tocotrienoles, porque sé que es un tema que le apasiona mucho a usted también, y bueno, particularmente a nosotras también, entonces tiene la palabra. Muchas gracias. Y verdad que
que esto, bueno, aquí tengo, yo no sé si están en la cámara viendo lo que yo tengo aquí al frente. Sí. Tenemos aquí esa hermosura de aceite de palma rojo que tiene y a los lados las otras formas del aceite de palma, y vamos a ver que esto, y yo cuando les muestre lo que eh, tenemos y que ustedes, señores amigos que trabajan en todo este campo de la palma, tienen en las manos un recurso maravilloso para la salud humana. Por favor, valórenlo, yo les diría mucho más de lo que hasta hoy lo han hecho. ¿Por qué? Porque la riqueza que tiene este producto para la salud humana es excesivamente valiosa, o yo diría maravillosa. Vamos a verlo. Ustedes tienen ahí en esa imagen lo que es el tocoferol, y esa es la famosa, pues, vitamina E. Y hay los tocoferoles, sabemos de muchos años los beneficios que tienen los tocoferoles para la salud humana, como antioxidantes, en prevención de riesgo cardiovascular, en una cantidad de acciones. Pero la forma más poderosa, más activa, que tiene más efectos favorables, mucho más potentes que el mismo tocoferol, son los tocotrienoles. Y el aceite de palma es muy rico en ello. Entonces, vemos acá qué hace la vitamina E. Y entonces la vitamina E tiene efectos a nivel de la peroxidación de los lípidos, porque a veces pensamos en que colesterol, las grasas, entonces no, hay un tema es qué tan oxidado, qué tan peroxidado está. Hablábamos de lo que hace el omega 6 en el proceso de peroxidación y de inflamación. La vitamina E hace lo contrario, y tener tocotrienoles en este aceite hace que adicionalmente, no solamente no es riesgoso, sino que va más allá a tratar de producir una antioxidación. Y ese bloqueo que se hace sobre esas vías de oxidación son muy importantes en todos los procesos de la generación de las vías de arteriosclerosis. Y entonces no importa tanto que haya, no importa que haya grasas saturadas, no importa que pueda haber incluso colesterol, si este colesterol no está oxidado. Y entonces la vitamina E y especialmente los tocotrienoles, que son mucho más potentes en ese sentido, pueden hacer que estas vías sean de riesgo para la parte cardiovascular, pues se reduzca el riesgo. Aquí vemos cantidades, diferentes sitios de acción de los tocotrienoles que están en la palma, en el aceite de palma, cómo hacen que tenga efectos a nivel del sistema nervioso central, en el hígado, ustedes lo ven ahí, en el páncreas, en el estómago, en el intestino, en el colon, en el riñón, en las articulaciones, es tan amplio, ¿no? Hasta el sistema reproductor femenino, los músculos, el corazón. Entonces, es una cantidad, es una forma tan grande como los tocotrienoles actúan a nivel de todo el organismo. Y vean ustedes, también influyen en reducción, eso que ustedes ven en las lineecitas rojitas, y con esa al final no terminan en flechas, sino en una barrita, indica que se está bloqueando, es decir, reduce el riesgo del síndrome metabólico, el riesgo de un estado proinflamatorio, mejora la fortaleza muscular, la fortaleza ósea, evita osteoporosis y hace que se mejore
todo la salud humana. Aquí lo vemos también en diferentes sitios como acción anticáncer y con diferentes funciones, acciones antiprotectoras, antidiabéticas, antiinflamatorias. Vean en la parte de la inmunidad a nivel de diferentes genes, en muchas moléculas, y esto realmente, por eso les hablo de todas las grandes maravillas que tenemos con los tocotrienoles. Entonces, no solamente vemos que no hace daño por tener estos, como algunos han satanizado el aceite de palma, sino que tiene una cantidad de beneficios, como les sigo contando, y que ustedes ojalá se sientan tan emocionados como estamos nosotros acá con Mariluz, de ver todas las bondades, y lo mismo con Natalia, porque son todos los beneficios que se ven. Entonces, este es otro estudio en el que se demuestra que la suplementación con los tocotrienoles mejora diferentes parámetros, especialmente ahora que tenemos tantas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, el Alzheimer, las demencias, y tienen efectos neuroprotectores y demostrado en diferentes estudios, es decir, no solamente como un hallazgo epidemiológicos, no, hallazgos con la suplementación, con mejoría en los diferentes parámetros cognitivos. También lo tenemos acá en diferentes acciones anticáncer, y ven ustedes, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero ustedes pueden ver la cantidad de mecanismos por los que los tocotrienoles son antitumorales. Entonces, hoy en día el cáncer es una epidemia y es una enfermedad, como tomándolo en conjunto, pues con los diferentes órganos comprometidos, en los que está afectando la calidad de vida, la cantidad de vida, y es motivo de sufrimiento para muchas personas y sus familias. Entonces, hoy vemos que tenemos a la mano una muy bonita opción. Esta gráfica me parece muy particular porque se integra en una forma como una, como te diría, que tenemos tocotrienol y todos los efectos sobre tumores, osteogénesis, obesidad, la parte cardiovascular, renal, reducción de riesgo de trombosis, mejoría de la función renal, de la función neurológica, hepática, oftalmológica. Ustedes saben que, bueno, ahorita también nos va a hablar Mariluz de los efectos con los carotenos. Entonces, también es muy importante sobre la retina. Este es un estudio piloto también de mejorar la memoria y atención en adultos jóvenes sanos, y en los que se demostró que hay efectos muy favorables en la mejoría de la función cognitiva, porque esto es un proceso, ¿cierto? No tenemos que esperar a estar en los 70s, 80s o más, ya cuando no nos acordemos de nada para empezar a hacerlo. Podemos hacer desde muy temprano en la vida y empezar a prevenir el daño de tantos factores que nos agreden en nuestro ambiente. Entonces, vemos esta, que también quiero que ustedes se la lleven, esta imagen, en todos los beneficios, en todo lo que viene desde el sistema nervioso, de toda la parte, en todos los sistemas, órganos del cuerpo, como los tocotrienoles que están en el aceite de palma, cómo tienen este efecto. Y finalmente, tener estos mensajes sobre los tocotrienoles, que estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias tienen numerosas ventajas para la salud, y que eso es especialmente cierto en el caso de los tocotrienoles que abundan en el aceite de palma, y todos los efectos antiinflamatorios en diferentes patologías proinflamatorias, también para prevenir cáncer, así como enfermedades cardiovasculares, neurológicas. Y en la imagen que ustedes mostraban un poco de la irradiación, también hasta para la piel
tiene efectos en la prevención de estos fenómenos de radiación que se asocian con cáncer de piel y no tienen eventos adversos conocidos. Entonces, yo les voy a hacer una analogía, así como se habla de la dieta mediterránea, ¿cierto? Y que uno de los componentes muy importantes, que es el aceite de oliva, tengamos nuestra dieta ya no mediterránea, sino la podemos decir Tropical. típica nuestra, Tropical, tropical, exactamente, con nuestro aceite de palma. Y que así como tenemos el aceite extra virgen de oliva, tenemos también nuestros aceites rojos y todas las variedades de los aceites para ofrecer un gran beneficio para la salud humana. Entonces, los felicito por todos estos productos y que tengamos, ojalá, una mayor difusión y una mayor promoción de todas estas bondades del aceite de palma. Y entonces, para no perder esta emoción en la que yo me encuentro, le digo a Mariluz, la oportunidad de los betacarotenos como fuente de provitamina A, y vamos a seguir viendo también muchas bondades adicionales a lo que ya habíamos hablado. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y yo me uno a estas palabras. Yo creo que la parte de los tocotrienoles ha sido un trabajo que hemos hecho mucho. Ya este año se ha trabajado bastante también en la parte de la caracterización y de conocer un poco más qué es lo que hay, al igual que los betacarotenos, por supuesto. Y hay muchas más oportunidades que van a integrar absolutamente todo eso. Entonces, básicamente eso es un poco de lo que yo les quiero contar. Bueno, los betacarotenos los conocemos un poco más, han sido como más, los hemos traído más a la mesa y adicionalmente pues tenemos bastantes fuentes. En general, estos son pigmentos naturales, ¿no? Primero que todo, y es, como bien dice el doctor, es el que le da el hermoso color rojo a este aceite que nos está acompañando hoy. Y básicamente, pues primero, dentro de toda la parte de caroteno, nosotros hemos identificado que dentro del aceite de palma que nosotros hemos analizado, el carotenoide más importante es el betacaroteno, que es una provitamina A. Y esta provitamina, pues por supuesto, tiene muchísimas propiedades también. Digamos que ya son conocidos que nos ayudan en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, nos ayuda mucho en el sistema inmunológico, pues porque también tiene muchas propiedades antioxidantes y también nos ayuda mucho en la mejora de la salud visual. Y esto es algo muy importante porque pues en algunos sectores todavía, en países como Colombia, hay deficiencia de provitamina A. Consideramos que es muy importante también apoyar y por eso lo hemos colocado como una oportunidad importante, no solamente para resarcir más el sino para generar más seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Entonces, definitivamente nos ayuda en la reducción del riesgo de formación de cataratas y en el riesgo contra el deterioro macular. Pero también nos ayuda mucho, es un antioxidante y entonces ya sabemos, ya lo hemos hablado, lo vamos a volver a repetir, esto es muy importante, tenemos factores ambientales como la radiación UV, la contaminación, eso nos genera radicales libres y estos radicales libres nos dañan las células y nos pueden causar enfermedades crónicas, entonces tenemos el cáncer, una de ellas. No podemos decir, y esto es muy importante y es un mensaje que quiero dejar porque nosotros como científicos tenemos la responsabilidad de dar unas declaraciones responsables. No estamos diciendo que vamos a curar el cáncer, pero sí ayuda a prevenir al mitigar los procesos oxidativos que pueden haber en el cuerpo y los procesos inflamatorios. Y ustedes saben mejor que yo, los panelistas que me acompañan, que los procesos proinflamatorios y oxidativos definitivamente causan bastante daño en la salud. Entonces, los carotenoides definitivamente los betacarotenos son una oportunidad muy importante para la salud. El aceite de palma tiene 15 veces más equivalentes de retinol que la zanahoria. Siempre tradicionalmente hemos conocido que la zanahoria es nuestra fuente de vitamina A. Yo he trabajado también otras fuentes, hay muchas, pero den en cuenta el color, ¿no? Entonces, básicamente el color, la naturaleza habla. Y bueno, básicamente yo quiero invitarlos también a que los carotenoides también son pigmentos naturales que pueden participar dentro de los procesos para darle color a los alimentos.
Entonces, eso es importante porque no solamente salud, también es que se vea lindo, que se vea, que se vea agradable, y el color rojo y el color amarillo normalmente son los colores que más apetecen los consumidores a la hora de escoger sus alimentos. Ayuda mucho. Entonces, a veces lo vemos tecnológicamente negativo porque tiene el color, pero realmente no lo es. Y puede generarse, puede extraerse y generarse como una fuente de color. Aquí tenemos entonces los contenidos en general de diferentes datos de Cenipalma, en donde vemos cómo la vitamina E, los carotenoides y los esteroles están en diferentes concentraciones bastante importantes, y aquí de diferentes autores. Bueno, y también quería, por ejemplo, aquí destacar proyectos que hacen que esto es un proyecto que nos compartió unos colegas de Malasia, en donde en Sudáfrica hacen enriquecimiento de galletas con provitamina. Entonces, digamos que aquí podemos extraer este tipo de compuestos y enriquecer otras matrices para evitar esas deficiencias que nuestros compañeros de nutrición siempre están preocupados en salud, por ejemplo, en poblaciones infantiles que todavía están sufriendo de salud visual por deficiencias de vitamina A. Bueno, aquí básicamente estaba lo del antioxidante, que ya lo expliqué, y ahora le doy el paso al ácido oleico y con Natalia, que seguramente nos va a contar algo muy interesante. Bueno, entonces para hablar del ácido oleico que se encuentra en el aceite de palma, es importante tener en cuenta que lo hace más atractivo a nivel cardiovascular es ese balance que ya el doctor nos había mencionado, que hay entre los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, en donde en los ácidos grasos saturados predomina el ácido palmítico, que ya Mari nos mencionó los beneficios y la importancia de este ácido palmítico, y el ácido oleico, que tiene múltiples propiedades y sobre todo, y una de las más importantes son las hipolipemiantes, y cuando hablo de hipolipemiantes es la capacidad que tiene este ácido oleico para reducir el colesterol LDL, que es el que conocemos como malo, y aún incrementar los valores de colesterol HDL, que es el que esperamos encontrar con mayor predominancia en nuestras analíticas. Esta salud cardiovascular y el aceite de palma tiene una relación muy importante, o es importante la salud cardiovascular cuando hablamos de aceite de palma, porque así ustedes vean en esta diapositiva como un esquema químico de una grasa, lo que quiero, o en lo que yo quiero enfatizar es que en los ácidos grasos de origen vegetal, el ácido palmítico, el ácido graso palmítico, del que ya hablamos, como Mari lo dijo, se encuentra en la posición 1 y 3 del glicerol, lo que hace que sea saponificable y que no sea absorbido por el cuerpo, por lo tanto tenga un efecto neutro en cuanto a la propiedad de elevar el colesterol en sangre. A diferencia de pronto de las grasas de origen animal, en las que el ácido palmítico se encuentra en la posición 2 del glicerol, y esto lo hace absorbible por el cuerpo humano. Se transporta al hígado, en donde se metaboliza el colesterol LDL y ocurre todo lo que ya les conté acerca de la metabolización de las grasas, y es posiblemente las grasas de origen animal, las grasas saturadas de origen animal, las que tengan las propiedades hiperlipemiantes en sangre, y no tanto las de las grasas vegetales. Eso es lo que hemos estado estudiando. Esto no es una verdad absoluta, es algo que hemos encontrado en diferentes artículos, sin embargo, posiblemente vaya cambiando con el transcurso del tiempo, pero queríamos explicarles por qué hablamos de las propiedades hipolipemiantes pues, del aceite de palma. Finalmente, el aceite de palma alto oleico es un producto que contiene carotenos, tocotrienoles, ácido oleico, está naturalmente libre de grasas trans, lo que lo hace una alternativa para la producción de alimentos funcionales con valor agregado, que le da valor agregado a las matrices alimentarias, y lo convierte en un ingrediente para el desarrollo de alimentos fortificados que posiblemente pueda ayudarnos a mitigar muchos problemas de salud pública, como los que ya Mari nos contó, que se vieron, por ejemplo, en Malasia con la deficiencia de vitamina A en niños, que no son situaciones ajenas a nosotros que podemos presentar. Entonces, nuestro aceite se convierte en un aliado esencial para incluirlo dentro de todas las preparaciones que tengamos, o por lo menos tenerlo en cuenta como un ingrediente alimentario. Ahora bien, la oportunidad 4, Mari, el aceite de palmista y los ácidos grasos de cadena media. Vale, entonces yo aquí me quedo un poco con el auditorio, porque ya con esto empezamos a dar cierre a este interesante webinar,
Y pues yo no quería dejar de hablar del aceite de palmiste porque particularmente tengo un interés muy, no sé, muy personal. Me gusta mucho este tema, me ha parecido muy interesante. Y pues para eso primero tengo que hablar un poco de los ácidos grasos de cadena media que les había comentado desde el principio que en algún momento íbamos a hablar. Son ácidos grasos que tienen de 6 a 12 átomos de carbono y no son esenciales. En general, las fuentes más comunes que conocemos son el aceite de coco. Tenemos, por supuesto, el aceite de palmiste y tenemos la leche materna y tenemos algunas otras leches de animales. Digamos que, ¿por qué se ha venido generando todo este asunto que ahora está como muy de tendencia, que son los ácidos grasos de cadena media, y es porque son una fuente de energía eficiente y rápida, por lo menos eso es lo que dice la evidencia científica que ha venido saliendo y la que hemos venido explorando. Entonces son de rápida oxidación, es decir, que al consumirlo, por ejemplo, las personas que tienen algunas actividades deportivas, pues la pueden utilizar rápidamente. Esto también se ha encontrado que ayuda en la generación de cuerpos cetónicos, que si recuerdan un poco lo que nos contó Natalia cuando nos habló de la dieta cetogénica, la idea es producir cuerpos cetónicos para entrar en cetosis, que ese es el proceso que se busca dentro de estas dietas. Entonces, digamos que dentro de esto, estos ácidos grasos han visto que ayudan muchísimo en esto, pero adicionalmente también tiene algunos beneficios a la salud, para el manejo de trastornos, salud oral, tópica, o sea, digamos algunas propiedades para la piel, también intestinal, y por eso también se usan fórmulas infantiles y alimentación animal. Y aquí es donde yo siempre resalto un poco el palmiste. Yo he venido trabajando particularmente con el palmiste porque creo que tiene mucho potencial también. Y para las personas que de pronto no conozcan bien, porque sabemos que hay un auditorio, el palmiste, nosotros en el fruto que ven en la imagen tenemos la parte amarilla, que es del fruto que es el mesocarpio, de ahí sacamos el aceite, que hermosamente es aquí el rojo que tenemos aquí al lado, pero adentro tenemos la almendra, y en esa almendra hay un aceite que es un aceite palmiste que tiene alto contenido de láurico. Ese es el aceite de palmiste. Tiene 41-47% de láurico, y el láurico se ha venido asociando con propiedades antibióticas, antivirales y también con una actividad antioxidante. Esto todo está, y me encanta lo que dijiste, Natalia, todo esto está sucediendo en tiempo real, o sea, nada está escrito sobre piedra, todo eso se está estudiando, nosotros tenemos la responsabilidad de reportar lo que está en el estado del arte, más esto puede ir cambiando, pero el ácido láurico ha venido cogiendo un impulso bastante importante y por supuesto el aceite de palmiste pues es una fuente muy importante. Quería dejarlos. Y el último, la oportunidad, que me corresponde a mí también, entonces son las aplicaciones de alto valor agregado, que es algo de lo que nosotros también estamos trabajando en Cenipalma. Queremos compartirlos, invitarlos para las personas que quieran hacer parte de este proyecto. Nosotros siempre estamos buscando aliados que nos ayuden, trabajamos con universidades en esto, y aquí quiero introducir el término de los nutracéuticos y las nanotecnologías. Cuando nosotros hablamos, y para decirlo en general, cuando nosotros hablamos de los compuestos bioactivos como los tocotrienoles, como los betacarotenos, nosotros hablamos de compuestos que son, digamos, que se generan en pequeñas cantidades, ¿sí? Por lo tanto, lo más recomendable, lo más adecuado es que nosotros los extraigamos para poder obtener muchos beneficios. De esto, nosotros vamos a entrar en un terreno que está entre la nutrición y la parte farmacéutica, que es lo que denominamos los nutracéuticos. También tenemos el cuidado personal, que con nutrición se denominan los nutricosméticos. ¿Esto qué significa? Básicamente como cuando nos tomamos un suplemento para que la piel mejore o para que mejore el cabello. Y los nutracéuticos son farmacéuticos que nos ayudan también para la parte de cuidado personal. Entonces, digamos que nosotros hemos identificado de una cosa muy importante, y es trabajar en nuestros compuestos bioactivos en cosmecéutica, en nutracéutica, en nutricosmética y en productos funcionales. Los alimentos funcionales son básicamente alimentos que tienen una funcionalidad que ayuda en la salud, o sea, que va más allá de la nutrición como tal, de generar macronutrientes, sino que nos permite generar una. ¿Y por qué les hablo yo de todo esto? Porque básicamente pues tenemos el aceite de palma alto oleico, tiene una cantidad muy interesante, y pues generalmente nosotros también vemos que lo está en el guinelsis, pero pues hay un gran potencial en el alto oleico.
que tiene betacarotenes, tocotrenoles, tocoferoles, tofitosteroles, escualena, coenzima 10, polifenoles, que si se dan cuenta podemos hablar de esto durante 3 o 4 seminarios más, pero bueno, pero les contamos que están ahí. Y aquí entra todo el esquema de lo que es la parte tecnológica. No es tan sencillo como tal, solamente tenerlos, también hay que extraerlos. Y para eso hay muchas tecnologías. Este diagrama que está aquí es un poco un adelanto de un paper que va a salir, que vamos a publicar dentro de Cenipalma, en donde hemos recopilado todas las tecnologías que se utilizan para la extracción. Existen unas con mayores virtudes, otras más fáciles, más escalables, más fáciles de implementar, pero pues la idea es que nosotros hemos venido también explorando algunas a nivel interno. Pero para mencionar, tenemos los tratamientos de membrana, tenemos los fluidos supercríticos, las extracciones asistidas por ultrasonido, la absorción, la transesterificación. Entonces, digamos que eso es un tema que el doctor Peronel también tiene bastante interés. Pero en general, quería compartirles, y ya para cerrar nuestro webinar, los proyectos que nosotros hemos venido trabajando con nuestros aliados, y principalmente voy a mencionar a la Universidad de La Sabana y la Universidad Javeriana, en donde se han desarrollado ya muchas cosas, y por supuesto seguiremos haciéndolo, para poder generar unas vehiculizaciones de los extractos. Entonces, cuando yo hablo de vehiculización, ¿qué quiero decir? Significa que primero lo tengo que extraer, pero luego tengo que garantizar que ese extracto se va a mantener, porque normalmente los extractos son altamente degradables. Entonces, yo lo puedo extraer, pero luego se me va a perder fácilmente. Entonces, para garantizar que esos beneficios que nos han hablado aquí los profesionales de la salud los vamos a tener, la idea es vehiculizarlo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Por nanotecnologías o tecnologías de microemulsiones. Digamos que en esta diapositiva han sido proyectos reales que se han trabajado con nuestros aliados, en donde se han obtenido hojuelas de aceite de palma, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una versión más sólida, ¿sí? Y poder tener una versatilidad de este aceite que pues tiene muchas propiedades. También se han desarrollado nanofibras, de las cuales tenemos actualmente una patente y que es compartida con nosotros, con la Universidad de La Sabana también, para desarrollar empaques biodegradables. También los nanoliposomas, que son de mucho interés para usted, para hacer muchas aplicaciones, no solamente en alimentos, sino también en la parte clínica. ¿Sí? Terapéutica, muy bien. Tenemos las nanoemisiones que nos permiten tener un aceite en polvo, que a veces nos ayuda para hacer diferentes aplicaciones en alimentos. Los oleogeles, hemos desarrollado alimentos funcionales que incorporamos todas estas bondades de lo que hemos hablado, pero también hemos trabajado y seguiremos trabajando evaluaciones in vitro, en donde nosotros garantizamos, porque tenemos la responsabilidad de que estos productos sí realmente van a funcionar como nosotros estamos hablando acá. Entonces, con la Universidad de La Sabana se ha trabajado algunos proyectos, ellos lo han hecho, vamos a seguir trabajando, el 2024 va a ser algo muy interesante seguramente nos va a dar unos resultados muy interesantes, pero también tenemos la responsabilidad de trabajar en nanotoxicidad y es evaluar cómo está, digamos, esos compuestos que tanto pueden ser tóxicos a la salud. Entonces, básicamente, eso era lo que yo quería compartirlos, invitarlos que si quieren, digamos, conocer más de estos temas, pues nos contacten, estamos en Cenipalma y pues muchísimas gracias. Ahora, pues básicamente queríamos cerrar con unas conclusiones finales. Primero, las grasas son esenciales para la alimentación saludable. Eso creo que ya nos quedó muy claro, que la ciencia nos proporciona una información que está en constante evolución y nosotros ya somos conscientes que como científicos somos responsables de generar el estado del arte, pero con la responsabilidad de estar monitoreando constantemente qué pasa y qué nuevo conocimiento. Sabemos que hay conocimiento que todavía no tenemos tan claro y pues la ciencia está tratando de desarrollarlo. En la elección de aceites y grasas puede ser compleja, a veces los términos son muy técnicos, lo hemos visto en la escuela de aceites, no es fácil entender todo, a veces uno mismo se confunde. Entonces, la educación es clave, la educación es clave. Y también actualmente, de hecho, hoy estuve en un seminario de tendencias 2024 y les puedo contar, la parte de funcionales nutracéuticos sigue repuntando a nivel internacional. El impulso de los compuestos bioactivos realmente es una oportunidad muy importante para el aceite de palma y para eso necesitamos mejorar y desarrollar las técnicas de extracción. Y por supuesto los ácidos oleico y láurico, que ya explicamos muchas sus virtudes y que creo que tienen muchísimas
y que la idea es que conozcamos más al respecto. Aquí pues les comparto parte de la bibliografía que trabajamos para este webinar. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes como panelistas. Gracias. Excelente webinar, me encantó y pues estamos escuchando, nos encantaría escuchar sus preguntas. Bueno, le damos las gracias a Mariluz, Natalia y al médico Pedronel por su presentación. Muy interesante cómo nos han mostrado las realidades de los beneficios que nos brinda el aceite de palma en la salud humana y pues las oportunidades que el aceite de palma tiene por su versatilidad en los diferentes mercados, principalmente en el de alimentos. Muy importante, muchas gracias. Damos espacio a las preguntas. Ya tenemos varias preguntas, entonces voy a empezar con la primera. La hace César Díaz, quien pregunta, respecto al perfil de ácidos grasos, considerando los ácidos palmítico, oleico, linoleico y esteárico, ¿qué configuración de estos 4 tipos de parámetros resultan atractivos a nivel nutricional? Ejemplo, para mejoramiento de salud humana, para ayudar a construir una dieta balanceada o para dieta de personas, perdón, con requerimientos especiales. ¿Qué combinación o proporción resultaría poco atractiva o indeseable si es que existe ese escenario? Bueno, yo creo que esa pregunta creo que está para... No, Bueno, no, yo vamos. creo que, no. Yo creo que, doctores, yo creo que usted nos puede dar esa indicación. No, primero, bueno, yo creo que en todo creo que son beneficiosos en los diferentes ácidos grasos y tenemos el palmítico, ustedes lo presentaron muy bien, que porque es tan importante que hasta, pues, digamos, la leche materna, o sea, que yo creo que el ejemplo de la leche materna es tan claro que es un alimento tan valioso desde los comienzos de la vida y casi que nosotros lo podemos asimilar como un ejemplo para seguir adelante. Entonces, yo veo que es el ácido palmítico, el esteárico también, el oleico, pues mira, yo creo que son todos tan valiosos, ¿no? Que el balance que ellos pueden tener para nosotros en la nutrición humana, que son todos fundamentales, ¿no? Yo dejaría que ustedes complementaran un Yo poquito creo que más. aquí Natalia nos puede ayudar también un poco a complementar. Sí, yo creo que complementando la información que el doc nos está brindando y teniendo en cuenta, creo que también la pregunta de César iba mucho de acuerdo a las condiciones fisiológicas que tuviesen o patológicas que tuviesen las personas. Digamos que el balance es importante, pero si tenemos algún problema, por ejemplo, una dislipidemia, el colesterol alto, como nos lo suelen decir médicamente, podríamos elegir una grasa que fuese alta en ácido oleico, que nos va a ayudar a bajar o a reducir un poco esos niveles de colesterol malo. Si tenemos una dieta balanceada y nos acompañamos de ejercicio, vamos a ver los efectos, porque no solamente se los vamos a atribuir al consumo o no, o a quitar o a poner la grasa, sino al balance dietario y de la vida en general. Y si estamos hablando de personas con una salud cardiovascular adecuada y sin ningún problema o alguna patología, pues el consumo balanceado de todos los tipos de grasas nos va a ayudar a que sea saludable el consumo de grasa y que encontremos ese balance necesario para los tejidos y la vida. Sí, yo quería complementar también un poco y es lo que dijimos, cada etapa de la vida tiene unas necesidades particulares y es importante de identificar cuál va a ser ese balance, porque a veces, digamos, nosotros medimos, en el caso de las grasas saturadas, medimos como que grasa saturada, como está en este momento el 10% de la total de las calorías, para todo el mundo y nosotros no podemos, sí, no podemos decirle a un niño que, por ejemplo un infante que apenas solamente está tomando leche materna, que pues el 10%, yo sé que no está para eso, pero es como para dar un ejemplo, ¿sí? Entonces es importante entender que en este momento los parámetros de
de dietas saludables se están dando de forma muy especializada para cada tipo de persona, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a sus condiciones. No existe ya las personas y todos los que trabajamos en eso estamos tratando de, o sea, no existen dietas generales, ¿sí? Sino como más específicas de acuerdo a las necesidades y también lo que decía Natalia, a los gustos, porque a veces tratamos de poner a todo el mundo en la misma regla, pero pues también no todas las personas gustamos del mismo tipo de cosas. Entonces, eso es importante, porque el gusto, aunque nunca se había tocado, también es importante dentro de una alimentación saludable. Y yo quisiera adicionar, porque en medio de tanto mito, ¿cierto? Que poner una restricción en la grasa saturada y poner que el límite del 10%, eso es una cuestión arbitraria y que no tiene nada que ver con la salud humana, porque también debemos, cuando hablamos de esto, de las grasas saturadas, entonces no por ser saturada es mala, ¿cierto? Y debamos restringirla. Y así sea de origen animal también. Entonces necesitamos de todas y que ya sabemos que no por comer más grasa saturada va a haber más riesgo. Hay factores que influyen en todo este balance y tienen que ver con la oxidación de ellas, ¿cierto? Porque si las grasas están peroxidadas, la peroxidación lipídica, la peroxidación de la LDL, porque la LDL, de hecho, no por ser LDL es mala. El LDL tiene riesgos cuando es primero glicosilada, cuando se le pega azúcar a la LDL, la vuelve pequeña y densa, que son las formas de LDL que pueden llevar a la arteriosclerosis. Lo mismo cuando están oxidadas. Entonces, por eso, el tener antioxidantes en nuestros aceites, pues es algo que es benéfico y que aún teniendo niveles altos de LDL, pues nos evita un riesgo potencial y ese temor que se ha generado en la población general. Entonces, es muy importante el balance con los antioxidantes que tenemos a la mano y con evitar esa peroxidación lipídica que sí, al tener peroxidación, pero no por ser lípidos, sino por estar peroxidados y ser prooxidantes, es que vienen los riesgos en la salud. Muchas gracias, doctor Mónica, Mariluz y Natalia, por la respuesta. Vamos con una segunda pregunta de Kurt Peter Mildenberg Barkowski. Me disculpo si hice mal la pronunciación. Su pregunta es, ¿es necesario trabajar en la afectación de 3 y 2 MCDP? Sí. Definitivamente, dentro de las responsabilidades que hay dentro del gremio de aceite y grasas, es trabajar en todos los posibles contaminantes que se estén generando dentro de la cadena. Eso es algo que se está haciendo y que definitivamente va a ser un foco muy importante y muy grande dentro de nuestro trabajo. Hoy no lo abordamos, pero definitivamente es muy importante hacerlo. Bueno, vamos con una tercera pregunta. Muchas gracias. De Jesús García. ¿Cómo es todo el proceso de ingesta de alimentos, grasas, proteínas, carbohidratos en la alimentación dependiendo del metabolismo de las personas? Hay personas que comen poco y aumentan de peso fácil y otras que comen mucho y no aumentan de peso. Bueno, esa es una pregunta bastante extensa. Yo voy a dar mis puntos y yo creo que le voy a pasar los datos, el micrófono a Natalia, que es la nutricionista. En general, claro, hay personas y quiero empezar es por la parte de la diferenciación, porque todos metabólicamente somos diferentes. Entonces, digamos que están desde los factores genéticos, ¿sí? Que van a dar una influencia en este metabolismo hasta los estilos de vida y una cantidad de cosas que van a influenciar. Entonces, realmente por eso es muy importante lo que yo les decía hace un momento, que cuando hacemos, digamos de alguna manera, recomendaciones no pueden ser generales porque cada organismo es diferente, pero pues yo creo que Natalia nos puede dar más detalles.
Sí, digamos que muy ligado a las condiciones patológicas que tenga el individuo, al metabolismo, el tipo de metabolismo que tenga, vamos a hablar del equilibrio entre los nutrientes que se van a aportar a la dieta, es decir, las proteínas o el porcentaje de energía que van a aportar las proteínas, que van a aportar las grasas, que van a aportar los carbohidratos, y tiene mucho que ver con qué tanta actividad, o sí, qué tanta actividad física hacemos o qué tanta energía gastamos. No hay una fórmula secreta, no les voy a decir el 60% tienen que ser carbohidratos, el 40%, porque va a variar acorde a la persona y la etapa de la vida en la que estemos, porque pues obviamente un niño no va a gastar la misma energía a expensas del mismo nutriente que nosotros, pero por lo general, hablando en términos generales, decimos que por lo menos el 20% de la alimentación o la energía que viene de la alimentación sea de proteínas, del 30 al 40 de las grasas y el restante de los carbohidratos, pero nuevamente va a cambiar acorde a la condición fisiológica de la persona, la etapa de vida en la que esté y la actividad física que realice, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Vamos con otra pregunta de una persona anónima. ¿Cuáles son las investigaciones actuales que Cenipalma está llevando a cabo en el desarrollo de productos nutracéuticos funcionales y de consumo de grasas en la salud humana? Sí, bueno, realmente son diversos, ¿sí? Actualmente, para sacar productos nutracéuticos y funcionales, primero tenemos que desarrollar, por un lado, los ingredientes que los van a habilitar, ¿sí? Para desarrollar esos ingredientes, estamos trabajando en las técnicas de extracción de los compuestos bioactivos. Esto es un proyecto que ya lleva algo así como 2 años, que está dentro del área de calidad y usos de procesamiento en Cenipalma y que ya ha venido generando bastantes frutos. Yo los invito a que vean las publicaciones. Hay bastantes fichas técnicas, notas técnicas en el palmicultor, en donde lo que se ha identificado es cuáles son las mejores condiciones para hacer extracción de forma sostenible. Es decir, generando extractos que no tengan contaminantes y que sean con menos consumo de energía y de insumos. Adicionalmente, también se han hecho exploraciones que se hacen con aliados, como lo que yo comentaba de la Universidad de La Sabana. También trabajamos con la Universidad de La Salle, con la Universidad de Javeriana y recientemente estamos trabajando con Uniagraria, en donde desarrollamos todo lo que son la parte de tecnologías para vehiculización. Porque, como les decía, pues extractos pues todavía no, o sea, no son un ingrediente listo. Necesitamos generarlos para que resistan, no solamente dentro del alimento y que continúan de manera estable, sino que cuando los consumamos, el estómago no los degrade. Entonces, básicamente, para hacerlo más claro. Entonces, eso es un proceso. Consideramos que para las personas que están, digamos, familiarizadas con los TRLs o los niveles de madurez de las tecnologías, esto está entre un 2 y un 3, todavía está incipiente, pero vamos y seguiremos trabajando en eso. Y también en la validez, importantísimo la validez, es decir, que sí sean nutracéuticos, que sí sean funcionales. Entonces, para las personas que están aquí interesadas, nosotros siempre estamos mapeando aliados. El doctor y yo estamos mapeando también aliados para trabajar con los tocotrienoles. Entonces, bienvenidos si están interesados en trabajar en este tema. Listo, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. La intensidad del ejercicio debe estar acompañada de un cambio en la ingesta de alimentos. Por ejemplo, si 2 veces a la semana se corren 10 kilómetros, esos días se debe aumentar algún tipo de alimentos y de los días de menos actividades se debe comer menos. Bueno, sí, ciertamente la intensidad de la actividad física que hagamos va a determinar la ingesta de nutrientes o de alimentos. Digamos que para el caso puntual del que me hablan es importante tener en cuenta no solamente, bueno, se hacen 10 kilómetros, cuántas veces a la semana, después de hacer los 10 kilómetros, cómo es la rutina diaria que se tiene. Y no necesariamente los días que se haga menos actividad física se tiene que comer menos,
o sea, partamos de que tenemos un patrón o unos hábitos de vida estándares para las actividades comunes y corrientes que hacemos diariamente. Entonces, de acuerdo a la actividad física que realicemos, si se incrementa el consumo de alimentos en un porcentaje determinado, acorde a la capacidad que tenga esa actividad física de gastar la energía que estamos consumiendo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí. Cuando hacemos más actividad física requerimos comer un poco más. Va a depender también del tipo de actividad física que se realice y qué tan necesaria sea el consumo de alimentos por la degradación de los sustratos que se den en la actividad. No sé si estoy siendo muy clara, pero el punto es que sí se requiere un poco más de alimentación, un poco más de nutrientes cuando se hace una actividad física demandante y no necesariamente se tiene que dejar de comer o comer menos cuando no se esté realizando la actividad. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros conferencistas, por favor, a revisar el chat y dar respuesta en el chat a las preguntas faltantes, ya que el tiempo, pues, para preguntas fue muy corto, tenemos muchas preguntas, entonces agradecemos, por favor, revisar el chat para que le demos respuesta a los participantes. Muchísimas gracias. Queremos recordarles dos cosas muy importantes. Recordarles nuevamente a los núcleos y sus proveedores que Cenipalma está entregando cepas de bioinsumos y controladores. Para mayor información a través del correo electrónico cepario@cenipalma.org. Vamos a compartir con ustedes una invitación muy especial que nos hace el SENA para que hagamos parte de las mesas sectoriales, estos espacios de integración que tienen una orientación a mejorar el talento humano competitivo y que permiten que la academia, las entidades gubernamentales y los sectores productivos dialoguen y concerten políticas para la cualificación del recurso humano. Tenemos una pantalla, el código QR y demás información para que participen en la mesa al correo mesapalma@cena.edu y .com. Les recomendamos también y les recordamos la apertura del proceso de acreditación sectorial de la asistencia técnica para el segundo periodo 2023 en su cuarta cohorte, de suma importancia para el fortalecimiento de los equipos de asistencia técnica de los núcleos palmeros a nivel nacional. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas, su participación. Antes de proseguir, pues queremos también recordarles que los palmicultores que aún no están o hacen parte de la federación pueden afiliarse de forma gratuita y con acceso a muchos beneficios hasta el mes de noviembre. Para mayor información en el correo atencionafiliado@fedepalma.org y en el código QR que tienen en pantalla. Ahora vamos con nuestro espacio habitual para la evaluación del evento. Para nosotros, pues es de suma importancia conocer la pertinencia e importancia de los contenidos que se han presentado en este espacio. Para ello nos va a ayudar Brigitte Gañán nuevamente en este espacio. Brigitte. Hola, Lady. Claro que Hola. sí, acá estoy compartiendo ya la pregunta que habitualmente preparamos para que los participantes nos cuenten y nos den su opinión sobre el seminario. Entonces, acá ya tenemos. Entonces, le agradecemos a todos por favor participar. Voy a leer la pregunta. ¿En qué grado contribuyó la información brindada en este seminario en la comprensión sobre las características y beneficios del aceite de palma? Agradecemos su participación. Es muy importante que nos den sus apreciaciones para poder seguir mejorando en todo este proceso. Bueno, tenemos 4 o 5 respuestas. Ok. Demos una esperita Recordemos más. que el link está en el chat para que puedan participar e ingresar a la página de Menti y puedan contestar la pregunta en cuestión. Bueno. Tenemos 6. Estoy mirando mal. Tenemos 6 respuestas aún. Demos una esperita más aquí.
suban Sí, más respuestas, que las personas que aún nos acompañan nos cuenten su opinión sobre la información que nos brindaron. Eh, las opciones son una alta contribución, una contribución regular o una baja contribución. Tenemos 11 personas. No sé si esperamos siquiera 15, como la mitad de las personas que están aún con nosotros. 13 sí, personas. podemos, sí, para poder presentar los resultados. Listo, Brigitte, yo creo que es importante que vayamos presentando los resultados, a ver cómo vieron esos beneficios. Bueno, tenemos una alta contribución sobre las características y beneficios del aceite de palma. Eh, para nuestros panelistas, ¿cómo vieron la respuesta eh, a esta pregunta? Pues que va incrementando su respuesta siendo muy positivo sobre los beneficios y la comprensión del tema. No, pues nos alegra muchísimo, pues nosotros hemos disfrutado mucho este webinar, estábamos viendo que no, vemos que el impacto es alto y lo agradecemos Muchas muchísimo. gracias, sí. Sí. Sí, gracias a todos por Muchas gracias a este todos por la espacio. atención, el tema tan técnico, justo antes del partido. Pero hicimos lo mejor posible para abordar el tema. Sí, es muy importante que cada día, pues así como cuando nosotros, y digo como mi experiencia personal de adentrarme en todo el conocimiento del aceite de palma y poder encontrar tantas bondades, tantos beneficios, y que esperamos que para todas las personas que están en el sector productivo, toda la parte técnica, también se sientan muy motivados a seguir trabajando con estos bellos productos que tienen un gran beneficio en la salud, en la nutrición y todos estos beneficios para nuestra población. Entonces, pues de mi parte, pues cuenten con un aliado natural ya y con una persona en la que pueden contar para seguir trabajando en todo esto para el beneficio de nuestra población. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Gracias. Gracias. No, de verdad, muchas gracias por la información brindada. Esperamos que puedan tener esta información como parte de toda esa información que día a día necesitamos para poder llegar a una alimentación sana y que pues eliminemos esos mitos que tenemos con nuestro consumo de aceite de palma. Muchísimas gracias, excelente todo lo que nos han brindado hoy. Y pues antes de irnos al partido, no dejen de escuchar nuestro Palmeros en Acción, el podcast de Palmicultura Colombiana. Estamos atentos para la nueva entrega. ¿M? Del capítulo sobre radiación. Este nuevo capítulo y todos los anteriores pues los encuentran en las plataformas de YouTube o Spotify o en las que consideren más pertinente. Después de todo esto, pues muchas gracias nuevamente a todos y después de esta evaluación invitamos para el cierre de esta sesión de Colombia Palmera en línea a nuestro doctor Jesús Alberto García Núñez, investigador titular, coordinador del programa de procesamiento de Cenipalma. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que todo, doctor Pedronel, Mari, Nata, excelente seminario, tanto de fondo como de forma. La parte técnica impecable y la forma agradable que se hizo también. Pues así como para concluir esto, solo como que me remonto al medioevo y para atrás, cuando la Tierra era plana y el Sol giraba alrededor de la Tierra, era una verdad absoluta y eso no había nada que hacer, así era. Ya hasta que Magallanes y Sebastián Elcano comprobaron que dieron la vuelta a la Tierra, pues ya no fue así. Y esos mitos que toca quitar, así duren miles de años, pues toca hacerlo y la base es la educación. De eso no hay duda.
aunque hay unos tierraplanarios que todavía no admiten que la Tierra sea redonda, pues toca seguir insistiendo con el resto de las personas porque la evidencia es muy fuerte. La evidencia es muy fuerte de todo lo que está pasando y toca insistir, insistir. Yo no sé cuántas veces dicen que toca repetir algo para que a la gente le quede, como 21 veces, pues toca hacerlo N veces todavía para que se le quede. Y pues también la versatilidad que da esos aceites, palma, alto oleico, palmiste, en la industria es una cosa maravillosa. La importancia de seguir trabajando en concentrar esos nutrientes, de usarlos para no perderlos con todos los beneficios, es un tema que nos toca seguir trabajando, que toca seguir impulsando hasta que veamos de que todo esto sea una realidad. Y para finalizar, pues quisiera mencionar el tema de la calidad de aceite. Nosotros tenemos un diamante hermoso, una piedra hermosísima, pero si le metemos a eso un pedacito de carbón, un pedacito de arena medio fea, pues nos tiramos el diamante. Yo sí creo que es responsabilidad de todos, de toda la cadena de la palma, desde el campo, la planta de beneficio, la refinación, por supuesto, de mantener esa joya de la mejor manera posible. Y es una responsabilidad que nos toca hacer tanto de investigación, de difusión, las plantaciones, las plantas de beneficio, todos unidos para que esa maravilla de aceite que hemos hablado pues pueda seguir siendo lo que es. Entonces, muchas gracias a todos, excelente seminario y a todos los participantes, pues chévere que podemos estar hasta este momento. Hasta luego. Doctor Jesús, buenas tardes y muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a nuestros conferencistas, la doctora Mariluz, Natalia y el doctor Pedronel, y a todos ustedes por hacer posible este espacio. Contarles de nuevo que nos encontraremos el próximo 7 de diciembre para nuestro siguiente webinar. Entonces, un abrazo, que disfruten el partido, que ganemos contra Brasil y buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 ...15 episodios, 2 temporadas y más de 10.000 reproducciones han consolidado a Palmeros en Acción como el podcast de la palmicultura colombiana. Desde 2021 presentamos elementos científicos, técnicos y culturales de interés para el sector palmero. Escucha la tercera temporada. Continuaremos difundiendo conocimientos para mejorar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad de la agroindustria de la palma de aceite. Encuéntranos en estas plataformas. Un núcleo palmero es la organización efectiva de una planta de beneficio con sus cultivos propios, la de sus socios y la de sus